En el módulo anterior aprendimos a cómo utilizar el autoindexado y cómo trabajar con arreglos. En este módulo aprenderemos a cómo agrupar elementos de diferentes tipos de datos. Empecemos con los clústeres. Los clústeres agrupan elementos de diferentes tipos de datos. Los clústeres son similares a un registro o a una estructura en los lenguajes de programación basados en texto. ¿Por qué utilizar clústeres? Estos nos ayudan a mantener los datos organizados y agrupan lógicamente los valores de los datos relacionados. También nos ayudan a optimizar la legibilidad del diagrama al eliminar el abarrotamiento de los cables y reducen la cantidad de terminales necesarias en un panel de conectores, ya sean entradas o salidas. ¿Cuáles son las diferencias de un clúster y un array? Ambos pueden ser formados por controles, indicadores y constantes, pero sus diferencias yacen en que un clúster tiene un tamaño fijo y puede contener distintos tipos de datos. Mientras tanto, los arreglos varían de tamaño y contienen un solo tipo de datos. Para crear un control clúster, simplemente posiciónense en el panel frontal, abran la paleta de controles y busquen una constante de clúster. Coloquen el objeto en el panel frontal y posterior a esto, coloque objetos de datos adicionales dentro de la estructura. Igual que con los arrays, podemos darle clic derecho y generar controles o crear indicadores en las terminales. De la misma manera, podemos generar constantes de clúster en el diagrama de bloques. En la paleta de funciones, busquemos una constante de clúster y dentro de la constante podemos colocar objetos de datos mixtos en la medida que sea necesario y también podemos generar una constante, un indicador o un control a partir de las terminales al hacer clic en el botón derecho en la terminal seleccionando Create, Constant, Indicator o Control. Los elementos en el clúster tienen un orden lógico relacionado a su posición. Este orden puede ser visto o modificado al hacer clic con el botón derecho en el borde del clúster y seleccionando Reorder Controls in Cluster. Este orden determina cómo los elementos van a aparecer en las terminales de las funciones bundle y unbundle en el diagrama de bloques. También podemos ajustar el tamaño del clúster. De manera automática podemos elegir diferentes opciones en el menú y seleccionando la opción Auto Sizing. Podemos arreglar los elementos dentro del clúster de manera vertical, horizontal o compacta. El desensamblaje del clúster se hace a través de la función unbundle. También unbundle by name, siempre que sea posible. Esto es ya que los elementos, si no tienen una etiqueta asociada, no van a ser relacionados con un nombre y por lo tanto la función nos va a dar un error. Utilice la función unbundle cuando ninguno o alguno de los elementos del clúster tengan un nombre. Use la función bundle by name siempre que sea posible para acceder a los elementos en un clúster. Como vemos en pantalla, utilizamos la función unbundle para obtener el dato del clúster, generar un filtro, una operación matemática o cualquier tipo de operación y después lo volvemos a integrar en el clúster utilizando la función bundle o bundle by name. Use la función bundle para crear programáticamente un clúster en un diagrama de bloques. Si los elementos agrupados tienen etiquetas, puede acceder a ellos con la función unbundle by name. De lo contrario, utilice la función unbundle. Las funciones bundle normalmente se utilizan para crear agrupaciones de muchas formas de onda, las cuales pueden visualizarse en indicadores como los XY graph. Las funciones de array normalmente se utilizan para crear agrupaciones de datos que pueden ser visualizados en waveform graph. Utilice la ayuda contextual de LabVIEW para investigar cuál estructura es la adecuada
para generar arreglos de formas de onda. LabVIEW provee suficiente información sobre el cableado y las diferentes técnicas para desplegar esta información en los diferentes tipos de gráficos, sea Waveform Chart, Graph o XY Graph. LabVIEW también utiliza los clústeres para pasar información sobre errores. Un clúster de error contiene los siguientes elementos: un status o un valor booleano que indica verdadero o falso si ocurre un error, un código que es un número entero con signo de 32 bits que identifica el error, y un source que es una cadena de caracteres que identifica dónde ocurrió el error. Ahora ya sabe cómo agrupar elementos de diferentes tipos de datos en LabVIEW. A continuación aprenderemos a cómo utilizar Type Definitions. Este es un buen momento para detener el video y realizar el ejercicio 5.2, el cual le ayudará a crear, reordenar y usar diferentes funciones de clusters para ensamblar y desensamblar elementos. Ahora que ha concluido con el ejercicio 5.2, considere las siguientes preguntas. ¿Qué ocurriría si reordena los elementos del clúster? ¿Qué ocurriría si agrega un elemento de clúster a Weather Data Out?